Buenas tardes con todos, me presento, soy Nadia Espinosa. El caso que escogimos mi grupo y yo es sobre cuánto se ha avanzado a un año de los asesinatos de Inti Sotelo y Brian Pintado. ¿Cuál es el problema? Que tras un año de lo ocurrido no hay una reparación a las víctimas, es decir, su indemnización. ¿Por qué el problema es ético? El conflicto ético se presenta al no cumplir nuestra ley universal que el Estado peruano tiene la obligación de esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y sancionarlas, así como otorgar reparación a las víctimas. La postura que yo voy a tomar es según Kant, que cuando un ser racional decide tratar a las personas de una cierta manera, decreta su juicio. Es decir, lo tratamos de la misma manera en la que trata, ya que así él lo ha decidido. Por ello, las personas racionales son responsables de sus acciones y deben aceptar su castigo. En el caso de Inti Sotelo y Brian Pintado, sus responsables son el primer ministro Anteros Flores Arauz, el ministro del Interior Gastón Rodríguez, Manuel Merino y los policías a cargo. Por lo cual, estas personas racionales deben ser sancionadas, ya que son responsables de sus actos y así decreta su propio juicio. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es John Ayoda Canchari. Mi, mi respuesta a la pregunta que ha hecho usted es porque nuestro caso es un caso ético. Es porque yo creo que es un juicio moral. Se extingue porque, porque en el tema de las manifestaciones hubo algo bueno y algo malo en, en ambos, en ambos sentidos. Lo malo fueron los heridos y la trágica y la tragedia de estas dos personas que han fallecido por una orden que dieron los altos mandos a los policías para dar la orden de disparar perdigones a las personas que ha causado los muchos heridos y la muerte de estas dos personas. Y lo bueno es que el Perú fue escuchado y no han puesto a la vacancia, o sea, a un nuevo presidente que podría causar muchos más problemas, como todos los presidentes acá en el Perú, que él mismo ha renunciado para que ya esta huelga se acabara por culpa de él y para que se abran elecciones y que el Perú elija al presidente del Perú. Esta es mi respuesta, profesora. Muchas gracias. Mi nombre es Lorena Soledad Díaz Díaz y voy a dar mi sustentación. En Ética de Urgencia de Fernando Sabater nos dice que no somos libres de escoger lo que nos pasa, sino que somos libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo y que dependemos de un contexto. En relación a nuestro caso, los que fueron partícipes tanto intelectual como los que recibieron y cumplieron las órdenes, haciendo uso de su libertad, ejercieron actos de represión hacia los manifestantes que llevaron a la muerte a Brian Pintado e Inti Sotelo. Aparte dejaron decenas de víctimas. Deben reconocer lo que hicieron y aceptar las consecuencias, ya que tras un año de lo ocurrido aún no hay una debida reparación de víctimas, que es parte de su responsabilidad. Hola, mi nombre es Isela Chávez Hilario. Según Kant, todo hombre o mujer posee la capacidad de distinguir el bien y el mal moral. Una acción moral correcta para Kant es cuando se hace uso de esa capacidad para el bien sin importar las consecuencias. Lo único que cuenta es la intención. Al relacionarlo con el caso de los asesinatos de Jordan Inti Sotelo Camargo y Brian Pintado, me di cuenta que los principales implicados, como el entonces Manuel Merino, el primer ministro Antero Flores Arauz y el ministro del Interior Gastón Rodríguez, los policías a cargo como los generales, coroneles, comandantes, mayores y capitanes de la PNP, vulneran este principio ético ya que no pudieron distinguir entre el mal y el bien moral, ya que solo podían buscar su propio bienestar sin importarle a los demás. Como consecuencia, provocaron la muerte de 2 jóvenes y varios heridos en la marcha del 9 de noviembre. Buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeros. Soy Heidi Fuentes Guerrero y voy a hablar sobre el caso que hemos escogido, que es el fallecimiento de Brian Pintado y de Inti Sotelo. El problema es que tras un año de lo sucedido aún no se da una debida reparación para las víctimas.
¿Por qué el caso es ético? El caso es ético debido a que el Estado peruano está en la obligación de esclarecer la violación contra los derechos humanos, sancionar a los responsables, así como dar una debida indemnización. La postura que voy a escoger es la de Droit. Droit, en la ética explicada para todo el mundo, nos dice que la ética es el esfuerzo de analizar situaciones con las que vamos a deducir ciertas normas o criterios para valorar las acciones de las personas. Pero existen ciertas normas ya establecidas para casos particulares. Por ejemplo, una de las normas que claramente se vio que no se respetó fue de no atentar contra la integridad física y mental del otro, porque hubieron 2 muertes y más de decenas de heridos. Los principales responsables son el primer ministro Andrés Flores Arauz, el ministro de Interior Gastón Rodríguez y el expresidente Manuel Merino, quienes ocupaban una alta función debido a que eran funcionarios estatales. Ellos estaban plenamente y conscientes de lo sucedido porque tenían información directa de las policías. Es por eso que diría que los 3 responsables son quienes deberían de darles una reparación económica para las víctimas, ya que tras lo sucedido y al no haberse respetado la norma general, las manifestaciones terminó con 2 fallecimientos y más de decenas de heridos. Gracias.